hermanos, buenos días. Vamos a empezar nuestro estudio del día de hoy y vamos a dar inicio al capítulo 7. Aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que hay una visión diferente. Ya sale de aquella visión en el cielo, ¿verdad? Y viene otra vez sobre la tierra. Y dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Y qué hacían estos ángeles? Detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y aquí tenemos una imagen de 4 seres, que dice que son ángeles, que van a ejercer cierta acción sobre toda la tierra, porque dice está sobre los 4 ángulos de la tierra, ¿verdad? Están listos. Pero lo primero que hacen, dice, es detener todo viento, que no sople. ¿Cómo nos sentimos cuando no hay viento? Nos sentimos hasta sofocados, ¿verdad? Necesito aire, ¿verdad? Es una sensación que muchas veces no nos damos cuenta de la necesidad, pero apenas estamos encerrados y ya sentimos la necesidad de poner. Ahorita yo me fijo en invierno, que llevamos el carro cerradito y que no se sienta frío, pero así cerradito un ratito y luego le ponemos el botoncito para que se circule el aire dentro del carro, aunque esté calientito porque le pusimos la temperatura, pero que se mueva, ¿verdad? Y es casi una necesidad del ser humano. Pues aquí va a parar todo aire, dice, sobre la tierra y sobre el mar. O sea, todo va a estar como muerto, tranquilo, pacífico. Y fíjense, a mí me llama mucho la atención que dice, y sobre todo árbol. Pues si es sobre la tierra, pues es también sobre los vegetales. Pero ¿por qué sobre todo árbol? Porque ¿cómo nos damos cuenta de que corre el aire, que hay viento? Por el ruido que hacen los árboles, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un patio con un árbol, empezamos a sentir el ruido del viento por los árboles, por la vegetación, que se mueve y hace ruido. Cuando es suave es agradable, ¿verdad? Como suenan las hojas, pero cuando es violento es un silbido que atemoriza. Nosotros ya en nuestra época moderna tenemos otros elementos que nos originan ruido cuando hace viento. Yo me acuerdo cuando estaba en el hogar geriátrico, allá en la Estanzuela, nada más se movía el viento y empezaban los cables de alta tensión a vibrar. Y si vieran qué ruido tan desagradable era, pero silbaban de una manera fea, de esa que molesta el oído. Y ¡ay! Está haciendo viento. Aunque estuviéramos encerraditos allí en el hogar, sabíamos que estaba haciendo viento por el ruido de los cables, ¿verdad? Entonces así sucede. No sé cuántos de ustedes hayan de niños agarrado un zumbador. ¿Se acuerdan de los zumbadores? Que era una ruedita y le pasábamos un cordón y lo enrollábamos y luego lo estirábamos y zumbaba, ¿verdad? Por eso les llamábamos zumbadores. ¿Y qué es? Nomás el movimiento del viento, cómo gira y cómo hace ruido, ¿verdad? Al roce con el aire que está alrededor de aquella ruedita. Bueno, ellos tenían algo semejante, ¿verdad? Que no querían que no hubiera ningún sonido. Vamos a seguir con la lectura. Bueno, y sí, dice diciendo, y detrás de aquellos 4 ángeles que detenían el viento, dice, vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, o sea, del oriente, y tenía el sello del Dios vivo. ¿Nosotros qué significa un sello?
significa primero que todo poder. Los reyes tenían su sello, los ministros tienen un sello, los jefes tienen un sello para firmar sus documentos. Ya se usa poco, pero ahora son de tinta. Antes eran de metal, los sellos con la imagen en metal, y sobre el lacre lo ponían y se marcaba ahí, ¿verdad? Ahora nomás son de tinta y ya casi no se usan. Pero muchos documentos oficiales, si no llevan sello y firma, no valen todavía. Tienen que llevar sello. Nosotros es muy común que cuando pagamos en la tienda nos les ponen el sello de pagado, ¿verdad? ¿Por qué? Para que cuando mostremos la nota o alguien que nos pide la nota vea que sí pagamos la cuenta, ¿verdad? Entonces significa poder, primero que todo. También significa una garantía, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si adquirimos algo y tiene el sello, quiere decir que sí es nuestro, ¿verdad? En el caso de el tema que estamos tratando, recordemos que Dios quiso que todos los que fuéramos creyentes en Jesucristo tuviéramos un sello, fuéramos sellados con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Al creer. ¿Y qué dice que era ese sello? Como garantía de aquello que había de venir después. O sea, que nosotros tuviéramos ese anticipo de que íbamos a recibir la totalidad de lo que nos prometía el Señor. O sea, la redención total, no solamente de nuestro espíritu, estar con el Señor cuando venga esta muerte terrena, sino allá en la redención del cuerpo, en la redención final, estar como estaba en aquella iglesia que se llevó el Señor glorificada. ¿Por qué clamaban los que estaban bajo el altar? Porque no tenían gloria, no estaban glorificados, por eso clamaban también, ¿verdad? Querían estar igual que la iglesia, glorificados, ¿verdad? Pero el sello que recibimos del Espíritu Santo era la garantía de que íbamos a recibir aquello final, total, ¿verdad? Pero aquí nosotros vemos que este ángel que viene detrás de los 4 ángeles que están en las 4 esquinas, tiene el sello de Dios. Podemos pensar en el Espíritu Santo, que tenía el poder de sellar como sella el Espíritu Santo, ¿verdad? Tenía el sello de Dios, del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. O sea, aquellos ángeles que habían detenido el ángel estaban ahí para ejercer un juicio de Dios. Iban a hacer daño a todos los incrédulos, a todo lo que estaba en la tierra y el mar, pero iban a dañar. Pero aquel ángel clamó a gran voz, ¿verdad? Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, que había algunos siervos que no habían sido todavía reconocidos. ¿Por qué? Pues porque no eran siervos del Cordero, eran siervos de nuestro Dios. Hay una diferencia, ¿verdad? Hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. Y seguimos con la lectura. Nosotros vemos ahí, ¿verdad?, que después de que Juan ve todo esto que viene sobre la tierra, el terremoto, que caen las estrellas, que todos se esconden, vemos, y que va a hacerse más juicio sobre la tierra. Entonces Dios dice: momento, ¿verdad? No hagas daño, espera a que selle a los fieles al Señor. ¿Qué quiere decir? Que en este momento, y como vemos nosotros, quienes son los sellados, hay pobladores de Israel
o sea, judíos que han respondido, que han reconocido al Mesías, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por lo que están viendo, por lo que están sintiendo. Entonces estos que han reconocido al Mesías, como les dije, eran siervos del Señor hasta antes de esto, pero ahora ya han reconocido al Mesías. Entonces esos que han reconocido al Mesías van a ser rescatados de este siguiente mal que viene, porque vean que los juicios son progresivos, ¿verdad? Primero hubo mucha crueldad de parte del anticristo. Fue el primer juicio de Dios. Recuerden que Dios se vale de gente ajena, extraña, para ejercer juicio también, ¿verdad? Como en el caso, por ejemplo, cuando Jonás, el rey de Nínive, fue el encargado de ahí, ¿verdad? O como cuando Nabucodonosor fue el encargado de hacer juicio sobre su pueblo que no respondía a los mensajes de Dios por medio de los profetas. Entonces aquí en este caso vemos una cuestión semejante, ¿verdad? Entonces estos sellados en número de 144,000 son de cada una de las tribus del pueblo de Israel, ¿verdad? Y cuando dice 12,000, pues el 1000 es el número de la plenitud, es el número de la totalidad en cuanto a números, ¿verdad? Entonces, y 12 quiere decir que es lo que pertenece al Señor, ¿verdad? Recuerden que 12 son los apóstoles, 12 son las tribus de Israel, ¿verdad? Entonces, 12 representa, vamos, un número que es lo máximo, ¿verdad? Entonces, estos 12 por 12 son 144, por eso, como son 12,000 de cada tribu, son 144,000 los que van a ser sellados. Y es de notar que en esta lista, por ejemplo, cuando se repartió la tierra no aparece Leví, porque Leví su herencia era Jehová, ¿verdad? Era el Señor. Entonces, pero aquí lo vemos que aparece. Y en las 12 tribus no aparece José, que aquí aparece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque José delegó su lugar a sus 2 hijos, a Manasés y Efraín, ¿verdad? Entonces no sale José, pero entran esos 2, sale Leví y esos 2 completan los 12. Pero ahora vemos que está José y que está Leví adentro. Entonces, ¿quién nos falta? Pues fue sacado Efraín no está en la lista, y fue sacado Gad. Dan. Esos 2 Dan son los que faltan en esta lista de las 12 tribus, ¿verdad? Hay una explicación que dan los eruditos. Los eruditos dicen que el orden de las 12 tribus tiene un mensaje para todo creyente, ¿verdad? Sobre Jesucristo, ¿verdad? De lo que significan los nombres, pero también tiene un mensaje para las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Si se considera, es uno para los creyentes y otro para Israel, pero tiene un mensaje allí. ¿Y por qué fue sacado Dan y Efraín? Uno, porque Dan significa juez, ¿verdad? Es el significado del nombre. Y ahí el único que va a juzgar es Jesucristo. Así que por eso no cabe Dan. Y Efraín significa fructífero. Recuerden que Efrata significaba tierra de pan, o sea, tierra de abundancia. Y el nombre de Efraín tiene la misma raíz. Por eso significa fructífero, o sea, abundancia de alimento, ¿verdad? O aumento. Pero que aquí no va a haber ningún aumento. El número 144,000 es cerrado. No hay más aumento ni disminución. Así que como en ese sentido saldría sobrando el nombre de Efraín como parte del mensaje. Pero dicen que también tiene un aspecto negativo el haber sacado estos 2 nombres de la lista. Uno, porque Dan, si nosotros recordamos el Éxodo, Dan era uno de las tribus más grandes que tenía una de las 4 banderas principales que tenían el campamento cuando estaban cruzando el desierto
para llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Y eran, quienes eran los dirigentes de una serie de tribus. Recuerden, eran 12 tribus y se repartían en 4 partes, los 4 lados del tabernáculo. Había 3 tribus de cada lado y había una tribu que era la jefe de cada sección. Judá era uno de los jefes, ¿verdad? Entonces Dan también era jefe. ¿Por qué era jefe Dan también? Dan es el 5º hijo de Jacob. Cuando ya tiene 4 hijos, Lea, y se desespera Raquel y le da su sierva Bila a Jacob para ella también tener hijo en Bila, ¿verdad? Entonces nace Dan. Entonces el 5º hijo de Jacob, y tiene una población enorme, por eso tiene poder. Los 4 dirigentes tienen tribus muy grandes que hagan frente con muchos guerreros cuando haya dificultades. Entonces por eso Dan es jefe de una de las secciones de las 3 tribus de cada lado. Pero cuando entran a la tierra prometida, sucede que Dan, con una tribu tan grande, le toca un territorio, se repartió de acuerdo a la cantidad de gente que tenían. Pero resulta que el lugar que le toca a Dan lo siente muy estrecho para él. Recordemos que Rubén y la mitad de la tribu Manasés se quedaron del lado oriental, donde Dios les había dicho que no, ahí no les iba a dar, les iba a dar del otro lado. Pero ellos quisieron quedarse ahí y Moisés aceptó y se quedaron de ese lado, ¿verdad? Y entonces era tierra de Israel en aquel tiempo. Pero a Dan le tocó un territorio en medio, entre Judá, Benjamín y Efraín. Y entonces se sentía muy apretado ahí. Y entonces empezó a buscar y buscar y buscar. Y en un momento dado mandó mensajeros hacia el norte a ver dónde encontraba. ¿Y saben dónde encontró? En tierra de los fenicios, en tierra de Siria, en tierra del Líbano. Al norte, muy al norte. Arriba de lo que ahora se llama las alturas de Golán. Y ahí fue el segundo territorio de Dan. Pero fue el territorio de Dan desde el principio tuvo idolatría. ¿Por qué? Hay una historia ahí de un Micaía que llegó ahí a un territorio por ahí y que hay una historia de un dinero que se robó un hijo y que se hizo un ídolo y que tenían siervos y que Micaías era un levita que llegó ahí y lo hicieron sacerdote del ídolo que habían hecho de plata y de madera, había 2 ídolos. Y entonces cuando Dan funda su territorio y se lleva a ese Micaías allá con todo ídolos al norte. Entonces tiene eso Dan en su historial. Y también, por eso les digo que tiene un lado negativo, el no aparecer, dicen los eruditos, no me crean a mí. y Efraín, porque recordemos que cuando se hicieron los 2 reinos, el reino del norte, que fue Efraín, era la tribu más fuerte. Y es de esperarse, porque Josué era de la tribu de Efraín. Sabemos que los caudillos más fuertes en el tiempo de la conquista eran Judá y Efraín. Judá porque siempre fue una tribu muy fuerte y Efraín porque Josué era de la tribu de Efraín, ¿verdad? Entonces como Josué, cuando ya medio acabó la conquista, situó su territorio ahí en lo que luego fue Samaria, ¿verdad? Entonces toda esa época, el sentirse tan fuertes, en guerrear contra Judá, aunque tenían obligación de venir al templo de Jerusalén a adorar a Dios, sintieron que era como reconocer el reino de Judá como más importante, entonces no quisieron venir a adorar a Dios y levantaron otro templo allá, que estaba prohibido. Entonces desde ese momento Efraín ya está mal con Dios. Luego todos los reyes y todos los que siguieron en Efraín estaban alejados de Dios, ¿verdad?
hubo un profeta que fue de Judá allá, porque Dios lo llamó a ir a predicar a Efraín, y vete a tu tierra a predicar a los tuyos, le decían, ¿verdad? ¿Por qué lo mandó a predicar allá? Por las injusticias que había. Entonces, Efraín fue tierra de idolatría. Entonces, por eso dicen los eruditos que esos dos nombres, tan ligados a la idolatría, no aparecen en la lista, ¿verdad? Vamos a considerarlo así. Entonces tenemos ahí las 12 tribus. ¿Cómo andamos de tiempo? A mí se me va el santo al cielo, como dicen luego. Bueno, entonces tenemos allí un mensaje. La próxima clase les prometo traerles en palabras sucintas el mensaje de los nombres para los creyentes y el mensaje para Israel, ¿verdad? Que ahorita nos llevaría demasiado tiempo. Lo único que podemos agregar en este poquito tiempo que nos queda es que Dios, como nos dice Pablo en el Nuevo Testamento, no se olvida de su pueblo, de su primogénito. Siempre lo tiene a pesar de la rebeldía, a pesar de cómo batalla Dios constantemente con él. Tienen ese celo por Dios que vimos nosotros en Pablo, en el Pablo inconverso, en el Pablo que perseguía a los gentiles, ¿verdad? Dios vio ese celo en él, por eso lo llama. No porque sea muy preparado, no, porque tenía un celo auténtico de Dios, pero como decía el pastor Vaqueiro, tenía una teología equivocada, ¿verdad? Él tenía la teología de la ley y no había reconocido el nuevo avance en lo que Dios nos va enseñando. Yo les digo que la revelación es progresiva. Y él se quedó ahí y no recibía la nueva revelación de Dios hasta que el mismo Jesús se le aparece en el camino a Damasco. Así como Pablo, así había judíos con un celo auténtico de Dios, pero que no habían reconocido al Mesías. Ellos esperaban ese Mesías de los tiempos del fin. Y hasta cuando venga el tiempo del fin es rescatado Israel completo. Pero mientras son rescatados estos 144,000 que han reconocido ya al Cordero y que van a ser sellados. Esto quiero dejarlo bien claro. ¿Por qué van a ser sellados? Porque van a ser los que den testimonio de Dios y del Mesías en aquella multitud incrédula. Pero ¿para qué es el sello? Para que no sean tocados. ¿Por qué? Porque va a haber destrucción de parte de Dios, va a venir juicio. Ellos no van a ser tocados. Así como la sangre del Cordero protegía las viviendas de los judíos del azote del ángel de la muerte, pero es para que pasen las plagas y ellos no los toquen. ¿Verdad? Ellos no sean tocados. ¿Por qué? Porque van a ser los que mantengan viva la palabra del Señor durante la gran tribulación. Van a ser los sacerdotes, van a ser los guías espirituales en ese tiempo terrible de la tribulación. Hablamos del día del Señor, pero ya sabemos que un día para Dios pues pueden ser muchos años para nosotros, ¿verdad? Entonces no es un día de 24 horas, sino es un día en el Kairos, no en el Cronos, que es el tiempo de nosotros, ¿verdad? Entonces eso era lo que quería dejar bien claro, lo que el sello significaba en estos 144,000 separados para Dios. Bueno, muchas gracias. Vamos a... ¿Sí? Una pregunta sobre la cruz. Cuando el reino del norte es conquistado por Asiria, ¿esas tribus fueron llevadas o exterminadas? No, fueron llevadas al exilio. Ah, ok. Fueron llevadas. Dice las 10 tribus perdidas de Israel, no porque desaparecieran. Nosotros pensamos generalmente que desaparecieron, pero no, lo que desapareció fue el reino. Nunca más Israel volvió a ser reino de Israel. En cambio, Judá fue llevada al exilio
y devuelto, y volvió a ser el reino de Judá. Por eso, desde ese momento ya no se llamaba Israel, se llamaba Judá. Y todos los habitantes, todos los de origen hebreo, ya no fueron israelitas, fueron judíos. Por eso hasta la época a todo el que es de ese origen se le llama judío. Ahora ya hay israelitas de nacionalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Israel ya es un país, pero a sus habitantes por origen se les sigue llamando judíos. Pero ese es el porqué, ¿verdad? Sí. En el tiempo de Jesús había de las 12 tribus ahí cuando él Sí, predicaba. había de las 12 tribus. O sea, no nomás estaba Judá. Sí, no nada más estaba Judá, había de las 12 tribus, porque muchos volvieron, muchos se integraron allá en Babilonia, en Persia, donde fueron llevados al exilio por los asirios. Recuerden que el reino del norte fue por Asiria y el reino del sur, Judá, fue por Babilonia, fue la que los llevó al exilio. Son imperios diferentes los que hacen el sacar a la población de su tierra, ¿verdad? Bueno, sí. 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 Sí, claro, y también porque las obligaciones que tenían como tribus de cooperar y trabajar en bien de la ciudad de Jerusalén, que era lo que estaban tratando de levantar en ese tiempo de Nehemías. Muy bien, vamos a orar para despedirnos.